Hola, ¿cómo estás? Te habla el presbítero Melquisedec de la Apertura Apostólica Corpus Christi del ECAD en Colombia. Durante esos días anteriores hemos empezado a hablar de una temática que nos enfrasca en todo lo que es esta realidades de las maldiciones, del oscurantismo, de la brujería, de la hechicería. Durante las primeras secciones estuvimos hablando la diferencia que existe entre un mago, entre un brujo, entre un hechicero, entre un chamán. Luego estuvimos hablando de las injerencias que se dice entre qué es un hechizo, qué es un maleficio y qué es brujería como tal. Luego en otra ocasión estuvimos hablando y nos empezamos a introducir en estos tipos de magia que existen. Y hicimos una exposición siempre algo extensa en la que nos referíamos a la magia blanca como tal, sus características, sus injerencias, todo lo que ella causa en sí y cómo esta es un engaño total para los hombres. Hoy vamos a empezar a tocar otra temática de estas características y vamos a empezar a hablar de lo que comúnmente se conoce en estas magias de color, la magia verde. Y aunque muchos quieren determinarlas con colores para no decir que son malas, que son oscuras, la magia verde es cada vez más la misma forma de referirnos a la magia negra, pero con una finalidad distinta. Así como hablamos que la finalidad de la magia blanca tenía la intención de descubrir las artes de la adivinación, hoy vamos a ver que la magia verde, aunque para muchos tenga a hablar de propiedades curativas, principalmente vamos a hablar del factor económico que ella viene a afectar y cómo va a afectar a la persona en todas sus esferas. Y lo primero que vamos a nosotros a distinguir a través del campo de la medicina es lo que nosotros llamamos la homeopatía, que muchos lo asocian a la magia verde, pero la homeopatía consiste en la capacidad que tienen las plantas para curar. Son los entes naturales que posee la misma naturaleza y que ayudan a solucionar algunos aspectos de la salud. Así como decimos nosotros que hay una persona que tiene problemas respiratorios en algunas partes del país, hacen algo que se llama un jarabe de totumo. Aquí para otras partes dicen que para controlar los resfriados se hace a través de una planta que parece un pasto que se llama limonaria, para hacer una especie de té, de bebida, o para desparasitar, utilizar el zumo de una hierba que se llama paico. Y cada una de esas va a tener finalidades distintas para ayudar al organismo. Esas características propias de las plantas no tienen nada que ver con lo que es la brujería y la hechicería. Eso es lo que nosotros vamos a llamar la homeopatía, que es a través de los entes naturales que tienen las mismas fuerzas, que tienen la misma naturaleza y lo que Dios ha dispuesto para que tomemos nosotros y podamos solucionar. Ya empezamos a hablar propiamente de lo que es la magia verde y una de las características que nosotros vemos comúnmente, lo que llamamos el famoso billete de $1. En muchas personas encontramos que guardan un billete producto de una brujería que le hacen a través de unos riegos que se le hacen al billete y otras oraciones que le hacen, y que lo doblan de cierta forma específica y que queda viéndose una imagen del mismo, donde se ve una frase en latín que dice Ordum Scolorum, el orden mundial, nuevo orden mundial, y lo mantienen allí como una especie
para atraer el dinero, para atraer la riqueza, para atraer lo que a través de las artes oscuras pueda venir a hacer crecer la economía de su portador. Muchos de esos billetes, por sus características, al momento de ser quemados, a ser consumidos por el fuego, no se queman, no se consumen con facilidad. Y en algunos casos, cuando hemos tenido que desatar alguna maldición producto del uso de ese tipo de sortilegios, hemos tenido la experiencia de verlos arder hasta 30-35 minutos y no se consumen, por el poder de la maldición que tienen en sí mismo. Una de las características que trae eso, y eso es atar a la persona económicamente. Ya cuando empezamos a ahondar un poco de lo que se hace para destruir a una persona a través de la economía, es lo que nosotros vamos a llamar lo que se conoce como la ruina económica. La ruina económica se da a través de la hechicería como tal. Entonces, a través de elementos que se hacen nudos, se hacen amarres, se hacen entierros, y a través de ciertas oraciones que hacen, la finalidad es la de arruinar económicamente a una familia, a una persona. Vemos que la persona económicamente no fluye en ninguna característica, el dinero desaparece, no surgen las características que podemos ver, pero también vemos que la economía va a estar blindada por Dios si nosotros se la hemos entregado a Él. Primer ejemplo que podríamos nosotros mirar para poder contrarrestar todo esto es el libro de Job, capítulo 1, verso 1, y en el que Dios protege la economía de Job, pero no la destruye el adversario si Dios no da la posibilidad para que Él intervenga dentro de esa economía. Para ello quisiera que miráramos algunos elementos para nosotros mirar si podríamos estar siendo afectados por ese tipo de maldición en específico, por ese tipo de hechicería en específico, o si estamos siendo atacados de forma sistemática en nuestra economía. Lo primero que encontramos nosotros es dificultad para encontrar trabajo. Vemos que hay personas que tienen mucha preparación académica, excelentes referencias, pero el momento de entrar y presentar su hoja de vida, son personas que no les dicen, pasan los filtros, y al momento de tomar la decisión le dicen que no. Sacan excusas inverosímiles para decir que no los pueden contratar, que no se pueden entrar a laborar. Esa ruina económica va a afectar allí, y la finalidad de eso es que la persona no pueda conseguir trabajo económico, no pueda surgir, no pueda tener la solvencia que eso se necesita. Ese es el primer aspecto que podríamos estar mirando nosotros si vamos a estar siendo afectados por un hechizo o por una maldición o una afectación de la parte económica. Otra característica que encontramos nosotros es la desaparición del dinero. ¿Cómo es eso que se desaparece el dinero? Hace algunos años, cuando estaba en el proceso de formación académica, estaba dentro del seminario, una vez fui a escuchar a una doctora en la ciudad de Río Negro, y ella me decía que ella le consignaban el dinero, y cuando iba al banco, iba al cajero, ya no estaba. A veces ella le decía que le tocaba mandar a alguien a que retirase el sueldo de ella, de su trabajo, y cuando se lo entregaban,
lo guardaba en una caja, que en una caja fuerte que tenía, o lo guardaba en su bolso, y cuando iban a verlo ya no estaba, había desaparecido. De forma inexplicable el dinero desaparece. Y es tan fuerte la presión que se tiene en ese sentido, que la persona puede tener el dinero y llega a su casa, que puede buscar, y tiene la idea o la sensación de que el dinero fue gastado en algo, pero no sabe en qué fue que lo gastó. Pero existe la duda allí. Hay personas que no pueden tener el dinero en sus manos porque ese dinero se esfuma. Una característica que tenemos nosotros tener presente es para descubrir si tenemos un maleficio de ruina económica. Otra característica que vamos a descubrir nosotros de una ruina económica es que queremos a veces vender una propiedad, vender algún sitio, algún terreno, alguna finca, alguna casa, o vemos allí que las personas van al negocio, van a la casa, van a la finca, miran y dicen sí, vamos a comprar, llegan al banco, hacen la gestión y ya al momento de asentar documentos, las personas dicen no, ya no vamos a hacer el negocio. Otra característica que vemos de la ruina económica va afectada a aquellos negocios. Cuando hablamos de los negocios, vemos que hay negocios que empiezan y abren sus puertas y empiezan a surgir pero de un momento a otro se estancan totalmente. Dejan de vender, dejan de dar clientes y el negocio y la empresa, la pequeña y microempresa, puede ser la tienda, puede ser el supermercado, puede ser el puesto de carnes. Incluso hay personas que sacan un pequeño puesto de empanadas y los primeros días empieza a surgir con grandeza y al mismo tiempo de repente se estanca en seco y empieza a decaer. Para ello, otra característica que vamos a ver tener nosotros también en esta ruina económica, que vamos a ver variada también nosotros, lo vamos a ver en la casa. Inexplicablemente, los bienes, los elementos de la casa que se tienen, los electrodomésticos, se empiezan a afectar y se empiezan a dañar. Se empiezan a dañar sistemáticamente. Y es que cuando la persona cae en cuenta o cae en sí, en el espacio de una semana, de un mes, de 2 meses, todos, absolutamente casi todos los electrodomésticos que la persona tenía se han dañado, se han quemado, han pasado miles de circunstancias, y no por su desgaste natural, sino que empieza primero con la lavadora, después con el televisor, después con el equipo de sonido, con los ventiladores, con todo elemento electrónico que se tenga en la casa, se empieza a quemar, se empieza a fundir, empieza a fallar, y la persona empieza a gastar dinero para tratar de recuperarlos, de arreglarlos, comprar unos nuevos, y el dinero no se va a ver reflejado. Entonces, esa característica lo vamos a ver nosotros en la ruina económica. Y muchos me van a preguntar o tendrán la inquietud de descubrir, querer saber de cómo se puede romper esas maldiciones que podemos estar siendo afectadas. La maldición se rompe a través de lo que nosotros hacemos con Dios. Hay que hacer la oración de rompimiento, una oración en la que se rompan todas esas maldiciones económicas que pueden estar siendo afectadas, que ya sean por causa nuestra, que nosotros hayamos caído en ello, o hayamos ido a sitios, o nos estén haciendo a nosotros, o traigamos consigo una carga generacional, una carga intergeneracional en el que venga esa maldición consigo.
Lo primero que tenemos que revisar nosotros y es la de blindar la economía. ¿Y cómo vamos a blindar nosotros nuestra economía? El Señor nos dice, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nosotros acostumbramos a pagar los impuestos al Estado, pagar el IVA, pagar cada uno de los aranceles que se tienen consigo. Pero deberíamos mirar nosotros, y quiero hacer una pregunta de forma muy particular. Con eso no quiero decir ni entrar en controversia con ninguna persona, pero si estamos pagando el diezmo, si estamos nosotros cumpliendo con ese requisito que hemos adquirido allí, esa responsabilidad que tenemos. La iglesia, aunque haya querido mostrar de una forma sincera y agradable, dice que el diezmo se debe pagar por lo menos con un día de trabajo al año. Eso es una forma de decirle a Dios de que estamos pagando algo, pero es una miseria lo que estamos haciendo con Él. Con eso no estoy diciendo que el diezmo me lo tienen que dar a mí. No, señores. Lo que estoy diciendo es que cómo estamos cumpliendo nosotros con ese requisito con Dios, de pagar nuestras obligaciones para con Dios. Pero no es pagar simplemente el diezmo. Tú vas con un sacerdote y le dices, Padre, vengo a pagar mi diezmo y quiero que usted me dé su bendición sacerdotal, porque la obligación del ministro es bendecir a la persona, orar para que el cielo bendiga a esa persona, y a través del diezmo vas a ver que se empiezan a romper todas esas maldiciones y esas afectaciones que puedes estar teniendo. Allí en el Deuteronomio 22:6 nos dice y nos explica a nosotros de cómo debemos de pagar el diezmo. Una cosa es la ofrenda que hacemos nosotros, otra cosa es la alianza que hacemos nosotros, y una cosa es lo que el diezmo que hacemos nosotros. Si nosotros hacemos un pacto con Dios, si nosotros le decimos, Señor, me comprometo de aquí en adelante a pagar el diezmo de eso y de eso otro, el Señor va a bendecir de una forma sobreabundante como no vas a creer. Y así vas a empezar a romper esas maldiciones económicas. La ofrenda la puedes dar. Pero ¿cómo estamos nosotros con nuestra generosidad con Dios? Y queremos que Dios nos bendiga y nos aumente en riqueza, pero nosotros a veces no queremos poner de nuestra parte para hacer. Otra característica que tenemos nosotros es la gratitud. La gratitud consiste en darle gracias a Dios por los favores que Él te ha dado. Cuando estuviste necesitando un trabajo, tú fuiste y dices en gratitud a Dios lo que Él te había pedido. No, ¿cierto? Recordemos el pasaje de los 10 de los que son curados, de los leprosos. ¿Y qué le dice el Señor a ellos? Vayan al templo, presenten a los sacerdotes y paguen la ofrenda estipulada por Moisés. Es decir, con Dios también tienes que darle gracias por lo que Él te da y lo que Él te entrega. ¿Cómo estás cumpliendo con esas bendiciones que Dios te ha dado? Si le has dado gracias por ese hijo que te nació, si le has dado gracias porque te aceptaron en la universidad, si le has dado gracias porque has restaurado tu matrimonio, si le has dado gracias porque te pudiste graduar, si le has dado gracias porque el Señor
te ha estado bendiciendo y ha restaurado tu salud? Si le has dado gracias, solo piénsalo. Cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, Dios te bendice y rompe todas esas maldiciones. Para ello quisiera enseñarte y que hagas conmigo esta oración de rompimiento de ruina económica. Quiero que la hagas con fe, pero ten en cuenta esas recomendaciones. Si quieres que el Señor te bendiga, cumple con Dios con lo que tienes que hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosísima sangre y de su santa cruz, rompo, desato, disuelvo toda envidia, maldición, maleficio que haya recaído sobre mi economía y mi casa y la maldad de mis amigos, de mis enemigos, de mis propias infidelidades, al no cumplir con el diezmo para la iglesia, y de los pecados e injusticias de mis antepasados que puedan estar impidiendo las bendiciones económicas que Dios tenga para mí. Lavo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo toda contaminación espiritual que haya recaído sobre mis bienes económicos a causa de los pecados que ellos hayan cometido, las personas que me los dieron o los que yo haya cometido con ellos. Invoco la preciosísima sangre y la presencia de Dios sobre mi patrimonio, para que la bendición de Dios lo multiplique y haga rendir. Y me comprometo desde el mismo instante a separar el 10% de todos mis ingresos para dárselos a la iglesia. Por último, nombro a la Santísima Virgen María, administradora de todas mis pertenencias, para que con ellas me alcance la riqueza entera, eterna del reino de su Hijo. Amén. Derrama, Señor, tu bendición sobre esos hijos, sobre quienes están viendo esta transmisión y sobre quienes la van a ver en diferido del tiempo. Que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una feliz jornada. Paz y bien en Cristo Jesús.